El día que pasamos fue una mañana y aquí estamos con una serie de personas que tienen relación, el guarda, porque tiene Aquí estamos en una zona bonita, El que padre es del donde guarda. el padre del guarda, El antiguo sí. guarda. se lleva casado 40 años de guarda. Sí. Fíjate. Este es el inicio de la toma de agua. La toma de agua en el cauce. Un poco más arriba, en el cauce, se hicieron unos agujeros, se llenaron de piedras muy gruesas y ahí había un filtro, Sí. que es donde se tomaba el agua potable para la ciudad. Y del cauce del río se tomaba el agua de regadío. Estamos justamente en ese momento. Yo creo que como ver las cosas personalmente no hay nada. No te lo pueden contar, pero una cosa es ir allí y verlo como está. Una obra como esta, ¿qué importancia tiene conservarla? ¿Cuál es la importancia? No olvidemos que el autor de todo el trazado, de los planos de los acueductos, que son muy hermosos, luego veremos imágenes, etcétera, y el diseño general fue Martín Aldehuela, llamado por Molina Lario. Estaba entonces en Cuenca, es hombre que dejó luego, después de venir a Málaga, dejó aquí su impronta, hizo colaboración en muchas obras interesantes, en Málaga y en Ronda. Ronda tiene tanto la Plaza de Toros como el Tajo, el puente del Tajo, ¿no? Y en Málaga, pues recordemos el Palacio de Alcázar, el Palacio Episcopal, tiene también los jardines y el edificio del Retiro, están también con sus mejoras de que él incorporó. Fue un hombre que tenía una gran calidad, digamos, de capacidad arquitectónica y de ingeniería, ¿no? Porque aquí, en definitiva, las dos cuestiones o dos ángulos se recogen en esta obra interesante de ingeniería hidráulica, ¿no? Ahí comienza el canal, ¿no? Ahí comienza el canal. Entonces lleva una doble conducción, como decíamos, una totalmente cubierta, que es para agua potable, y la parte de arriba, las acequias para regadío. Aquí hay una anécdota de unos pequeños viveros que también... Sí, efectivamente. En el camino hay una serie de alcubillas y hay unas zonas para aliviadero de agua y limpieza de la arena que pudiera ir penetrando en los distintos tramos. Esto bajo un viaducto de la autopista o de la autovía de entrada. Sí. Un vivero de los que están instalados, ¿no? Pequeñito, que sirve para repoblación forestal. Entonces, claro, la autovía pasa justamente en este caso por encima del inicio del canal. Las obras que se han ido haciendo posteriormente han ido en cierto modo tocando, ¿verdad? La autovía afectó a la traza. La traza se va apoyando en la margen izquierda del río. Cada vez que la autovía va por la traza izquierda, por la ladera izquierda del Guadalmedina, pues puede efectivamente algún problema se creó. Claro. Algún problema. No en las obras fundamentales, pero sí hubo que hacer pues algún sifón para sustituir lo que era un canal por gravedad, pues por un elemento que pasaba a lo mejor pues una vaguada, porque la autopista no supo resolverlo de otra manera, ¿no? La verdad es que el sitio es precioso. Sí. Y esto sería, yo creo que recuperando el entorno. Yo no sé si esto es uno de los sitios que se deben de recuperar, porque los técnicos son los que... De eso hablábamos, ¿verdad? con don Francisco, que sería posible ir organizando algún tipo de camino para ir visitando las obras de senderismo, yo no sé, por ahí se podrían hacer... Pues ahí depende de eso, pues de la vocación y el interés por hacer una mezcla eso de senderismo y de visita. Ahí se ve la bóveda. bóveda. Es un aliviadero. Eso es. Para que el agua se pudiera, cuando venía mucha, pasar y para la limpieza. Es que estamos hablando de una obra que ha tenido, pues, que era lo más importante, que traía el agua a Málaga, de las primeras obras importantes. Es el cauce del río. El cauce, a la izquierda ha dejado la traza que estaba tapada. Y la mayor parte del recorrido lo hace tapado en esa zona para protegerlo también. Tiene una bóveda que protege el canal de las caídas de tierra por la ladera que puede haber, ¿no? Está bien pensado, la verdad, bien pensado. A veces hay alguna rotura en esa bóveda, lo vimos, alguna pequeña, por el tiempo, pero en general está bastante buen estado, ¿no? Sí. La verdad es que lo que ha estado preservado o lejano se conserva mejor. Es que cuando llegamos enseguida por ahí a hacer cosas, a hacer trabajos cerca, enseguida esta parte menos espectacular, porque va como cauce, no va como acueducto, va cauce apoyado en la ladera y por tanto no hay una obra de ingeniería importante, ¿no? Pero después ya cuando tienen que pasar los valles, los arroyos, es donde hace acueductos para sostener el nivel del agua, ¿no? Y es muy difícil hoy seguir todo el canal, porque ha habido una serie de derrumbes sobre el canal, etcétera.
pero nosotros sí tuvimos la valentía de andarlo, ¿eh? Sí, lo veremos, yo espero que, yo espero que lo veremos. Caminando del canal al río, del río al canal, pero anduvimos todo ese tramo que era lo más importante de ver, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que ahora mismo está todavía sin arreglar, es decir, que estamos viéndolo en el estado en el que se encuentra. Sí, sí. Que es una... La verdad es que es una lástima porque seguramente que algún tipo de otra ciudad, no digo, no sé, alguna, seguramente que tendrían un cierto cuidado con obras de esta calidad, porque la verdad es que es parte de la historia de la ciudad, ¿eh? De todas formas, los más bonitos son los acueductos, evidentemente, que luego los veremos, y que esos son los que pueden, estando bien rehabilitados, inclusive iluminados y tal, formar parte del paisaje urbano de la ciudad de una manera clara y como un enriquecimiento, ¿no? de nuestro Esto es un alcalde en forma, ¿eh? Bueno, ya. Es un alcalde en forma que todavía se permite dar saltos, porque don Francisco y yo hemos andado, pero no hemos hecho... Saltando. No, esos saltos no lo hemos dado. Pero seguimos su ritmo. Eso es verdad, sí, ¿eh? Perfectamente. Cansados llegamos, pero llegamos, ¿eh? Llegamos hasta el final. No, disteis un ejemplo estupendo. De interés por el tema y de forma física. Verdaderamente es que fue una visita magnífica, porque a pesar de las dificultades del camino vimos todos los incidentes que había durante el trayecto y entonces pudimos observar de una manera muy clara la situación real del acueducto, ¿no? Bueno, lo importante también es que el ayuntamiento seguramente que estaba consciente de lo que ocurre, pero yo creo que uno toma conciencia de otra manera cuando... Sí, necesario aclarar que lo que hay en la margen derecha son restos de antiguas norias y molinos, utilizando el agua del Guadalmedina, pero antes, por tanto, anteriores a la obra. Aquí tenemos el acueducto, un paso por encima que lo que hace es conectar aguas de abajo, digamos, y ladera arriba, ladera abajo y ladera arriba. Ahí hay una pequeña rotura en la bóveda, que se ha visto, ¿no? Sí. Ahí se ve muy bien, el espacio protegido y que conecta, la ladera está como perfectamente identificada. Y vamos, ahí va por encima prácticamente, al lado, prácticamente por al lado. Ahí estamos al lado, se ve perfectamente que lleva agua, porque ese tramo sirve efectivamente para regadío. Algunas fincas hasta es San José, curioso, me decía el guarda la primera vez que yo pasé por allí, que lo que podía ser agua potable es más abundante que la que hace la acequia de arriba. Todavía porque el río no lleva agua y sin embargo los filtros sí recogen el agua subalvea de todo el río. Curioso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se ve muy bien cómo está excavado en la roca y sobre todo hecho el muro para sostenerlo, ¿no? Está entre roca y el muro de mampostería, de ladrillo, etcétera, que forma el canal, ¿no? La verdad es que después de tantísimo tiempo se conserva bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Aunque tenga sus problemas, pero es que hay que tener en cuenta el tiempo. El hecho de que todavía sea útil para los regantes es un factor que ayuda al menos a la conservación de ese tramo. Defienden, lógicamente, si ahí viene la obra de la carretera del año 73, la primera carretera que se hizo en Guadalmedina, luego la autovía y tal, que se quede al menos el paso del agua, ¿no? Claro. Y eso sí, y que haya que esté limpio, que no haya materiales que frenen el paso del agua, etc. El riego llega ahora a la finca de San José y a la finca de Catana y Rute, que está intermedio. Toda esa zona va regando, ¿no? Es decir, que todavía tiene su utilidad. Ahí hemos vuelto a bajar al río, después de ir por la traza del canal. Y después ya otra vez subimos a... Esto fue una marcha vietnamita, don Francisco. No, pero fue muy bonita, ¿no? Sí, fue precioso. Para gente joven pues no tiene importancia. Efectivamente. Se ve como el año todavía es un año seco porque el río Guadalmedina no lleva prácticamente agua, nada. Y de vez en cuando unos charquitos de la lluvia que había habido pues días antes, ¿no? Pero muy poco, el río tiene poca agua. El alcalde de Málaga, que el agua siempre le ha preocupado muchísimo porque hemos tenido alguna que otra reunión de hace muchos años y siempre el agua ha sido una de sus preocupaciones, ¿verdad? En esta tierra hay que preocuparse de él, ¿no? Cada vez estamos mejor preparados, ¿no? Para soportar etapas de sequía, que de vez en cuando en el clima mediterráneo es normal que vengan, ¿no? Aguantaremos, pero si viene sequía pues tenemos ya la desaladradora en marcha, etcétera, ¿no? Pero se ve que el río tiene muy poco caudal. Sí. Nos está acompañando el guarda que verdaderamente
Hay que agradecerle el padre, que estuvo 40 años, sí. y después el hijo, que es el guarda de ahora. Es Javier Aguilar, ¿verdad? Esto es Javier Aguilar, sí. Que es un hombre preocupadísimo por... Él ahora mismo es el presidente también de los amigos del acueducto de San Telmo, Exacto, ¿no? porque hay un grupo de personas de la universidad, un montón de gente que están preocupadas por esto. Es momento quizás de recordar la figura de Pablo Esteban, ingeniero de caminos, que fue un enamorado de esta obra, hizo estudio. ¿Y el que hizo este estudio, no? Sí, él y su mujer, Carmen Martí, arquitecta, que justamente el estudio que tenemos en el ayuntamiento está, lo dice claramente en la primera página, pues tomado hecho por ella, ¿no? Claro. Y los dos, tanto el ingeniero Pablo como la arquitecta Carmen, han sido personas muy identificadas, ¿no? Pablo desgraciadamente no vive ya, pero su mujer ha tomado el testigo, ¿no? Su viuda ha tomado el testigo de él, y contamos con ella para impulsar técnicamente las soluciones que hay que dar, y ya pues iremos buscando apoyos de uno y otro. El ayuntamiento pondrá algo de su parte también para ir mejorando la situación, la rehabilitación de las obras que quedan, ¿no? Lo importante es que lo que sí está sobre la mesa es el interés, yo creo que de todos, que esta obra recobre un poco o una vida distinta, ¿no? Se la arregle, se la cuide. Yo creo que eso es... La ideal sería que discurrir del agua por el tramo que podemos llamar de campo, ¿no? Del cauce y acueducto, cuando llegue a la ciudad, pudiera seguir también. O sea, que esos cortes que ha habido y que hay, que hoy están ahí, pudieran irse resolviendo. Yo recuerdo uno de los acueductos que cayó cuando el año 97 hubo un movimiento en la ladera de la Ronda Este y afectó a una parte de la traza del acueducto. Eso hay que resolverlo también, para que haya una continuidad. Hombre, lo importante es que las piezas estén allí arquitectónicamente, desde el punto de vista de la ingeniería civil, pero si conseguimos inclusive que hubiera ese discurrir del agua y darle un sentido, una utilidad, inclusive ese agua pues en jardines de la ciudad, etcétera, sería estupendo. Ahí efectivamente la competencia en el uso de las zonas agrícolas que están ahí, y luego en el propio río, pues que aguas de arriba y tal, de la toma de aguas, pues también hay otras necesidades de agua que han surgido posteriormente, bien de abastecimiento, de riegos, que habrá que estudiarlas, ¿no? La Confederación debe estudiar eso. Incluso recuperar la fuente del ayuntamiento. Paso está casi cegado por las avalanchas de tierra, eso habría que limpiarlo porque puede que un día se rompa por ahí. Decía que el ayuntamiento está recuperando las fuentes adicionales, por ejemplo la fuente Olleta, que es una importante. Hay una muy bonita, la fuente de la calle de los Cristos, que también se ha recuperado. Y aquí hay muchas que podrán ser... Queremos todas recuperarlas, rehabilitarlas, que funcionen, etcétera. Hombre, ya que tengan agua del acueducto es más difícil. No, ya, que las cañerías que distribuye, que son más difíciles. Pero al menos que tengamos las fuentes como parte de la historia ahí presente, ¿no? Yo quiero también... No hemos visto, me parece, las imágenes de acueducto, no sé si después las tendremos. Sí, las veremos ahora después. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, y yo quiero recordar de todas formas a los compañeros de La Opinión que también estuvieron por allí para hacer su reportaje, que estuvimos todos, no solamente nosotros, sino ellos también, estuvieron... terminamos nosotros hasta el final, porque ellos se fueron un poquito antes, hay que decirlo, ¿verdad, don Francisco? Bueno, pues si les parece a ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Sí, estamos de nuevo con ustedes. Para los que se hayan incorporado a nuestra antena, hoy estamos hablando del acueducto de San Telmo y nos acompañan el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, y don Francisco García Mota, que tiene algo que ver con este acueducto, que es presidente de la fundación. Así. Bueno, pues habíamos hecho una primera parte, hemos estado caminando por el cauce, hemos estado viendo el acueducto, y yo le pediría a nuestro realizador que nos siguiera pasando imágenes, porque yo creo que así le podemos dar a nuestros telespectadores una idea muy precisa de cómo está toda aquella zona, y nosotros vamos a seguir comentándosela, Claro, porque lo que hemos visto es una parte, el acueducto, o sea, toda la conducción de agua son 11 kilómetros. Efectivamente. Entonces, lo bonito ahora sería ver los acueductos propiamente dicho, que no hemos visto todavía. Llegaremos a ellos, Llegaremos a ellos. Sí. Es necesario recordar que ponía por la margen izquierda porque la ciudad de Málaga estaba en la margen izquierda, fundamentalmente. Y le trataba de llevar el agua, no podía ir por la derecha para luego cruzar el río, ¿no? Hubiera sido una obra muy complicada de sifón, ¿no? De un lado a otro. Entonces sí hacen luego pues sus acueductos para los arroyos siempre de la margen izquierda, ¿no? Siempre decimos margen izquierda bajando hacia el mar, y margen derecha, la que está a la derecha bajando hacia el mar. Es la denominación
oficial. Ahí se ve que todavía el río lleva un poquito de agua. Poquito, sí. Sí, sí. Aquel día nos llovió un poquito también. Sí, hay que decirlo. Vamos, Sí, eso no era agua suficiente para... sí. La verdad que es un paseo, si eso estuviera arreglado, sería una ruta de senderismo preciosa, porque la zona es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Lo que sí es cierto es que el guarda y la gente que tiene estos empleos todavía antiguos, ¿no? Pues se ocupan muchísimo y están muy pendientes. Él está muy preocupado porque que haya gente que haga obras sin permiso, denunciando. El acueducto como obra suya, de su familia. Cosa propia, ¿no? Ahí vamos subiendo ya hacia la carretera prácticamente para buscar el acueducto de Humaina, del arroyo de Humaina. Así es, así es. Yo creo que las personas que nos están viendo seguirán la ruta con nosotros, ¿eh? Sí. Más tranquilos, más cómodos. Sí. Este acueducto está justamente en el primer viaducto que hay a la salida de Málaga, pasada la Tana. Exacto. En ese viaducto, a la derecha, yendo hacia arriba, se ve perfectamente. Queda muy cerca y por tanto desde la carretera es difícil verlo porque queda más bajo. Así es. Está más bajo en cota. Así es. Hay que parar o en una carretera auxiliar que hay, que se desvía de la autovía, y esa es la que mejor permite disfrutar de la belleza. Es precioso, el Humaina es corto. Es una preciosidad. Está largo como el Quintana, pero está muy sólido, muy bien. Se ve el dibujo. Y lo bien que construían, ¿verdad? Y el diseño de Martín Aldehuela, muy bien ahí. Lo bien que construían, que Hombre, y hasta el además, día de hoy está... El tipo de ladrillo que utilizaban, ahí está después de 2 siglos, ¿no? Así es. Y es un ladrillo pues con una tierra muy refractaria y por tanto que es muy duradero, ¿no? Esta es la carreterita auxiliar que comentábamos, que es la que nos va a llevar ya hacia el Humaina. Vamos bajando, siempre en dirección hacia la ciudad. Ahí está. Ahí está. Los pilares de la autovía, pero muy cerca, como se ve, ¿no? La verdad es que es precioso, ¿no? Sí. Está muy bien, muy vertical, muy sólido, funcionando con el agua. Sí. Ahí vamos caminando ya por encima del acueducto. Sí. Tiene unos 15 metros de altura sobre el cauce, más, 16 metros. Está alto, ¿eh? ¿Para qué vamos a decir? Estaba lloviendo en ese momento. Sí, un poquito de vértigo. Sí. Y hacía viento, además. Sí. Eso es una mina. Sí. Porque tiene que cruzar una zona que está mucho más alto el terreno. Pero ahí perdió pendiente. Nos explicaba el guarda mayor, digamos, en edad, el padre del guarda actual, que cuando las obras de la carretera, esa zona, esa traza, tuvieron que rehacerla y metieron un tubo y elevó un poquito el nivel de abajo. Y por el agua ahí está un poco detenida porque circula menos bien que antes, ¿no? Es un poco la explicación que nos da. Pero eso da la impresión que tiene un caudal inmenso el acueducto ahí, porque está todo lleno, la anchura y las dimensiones que tiene. Es bonito verlo desde aquí, pero cuando estábamos arriba... Ahí está, muy bonito, ahí estamos. Muy valientes, ¿eh? Muy valientes. Y ahí hacía bastante viento. Sí, lo hacía, sí. Esta es, digamos, la mina de paso para allá. No sé si esta era la del paso, tenía un nombre. ¿El Álamo podía ser? No recuerdo exactamente el nombre que tenía la mina que le daba. No lo recuerdo. Por ahí todavía... Parece un caudal importante. El agua está un poco estática, tiene ahí menos velocidad por ese detenimiento producido. Yo creo que están haciendo nuestros telespectadores un viaje muy tranquilo, pero además muy interesante, porque a estos sitios no vamos todos los días, ¿eh? Volvemos, y cruzar todo esto... Volvemos al pero punto es de origen. bonito cruzar por lo alto. Hombre, tiene su riesgo, por eso... Sí, esto para visitas turísticas no vale del todo. Es mejor verlo desde fuera. Eso sí. Verlo de la carretera auxiliar, que es francamente bonito, o bien el Quintana. Siempre, hombre, tiene que ser gente que le gusten estas cuestiones, ¿no? Sí. Es que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Sobre todo, estas cosas para mí tienen también mucho de evocador, ¿no? Porque probablemente una construcción de estas... Es volver a la historia de una obra impresionante, ¿no? Efectivamente. Ahí hay una urnita en una de las columnas, donde había justamente un San Telmo. Sí, porque a Javier Aguilar le gusta contar, y yo me gustaría que don Francisco la contara, ¿no? Porque... Bueno, parece ser que en la guerra desapareció la imagen, ahora se está, sobre todo Javier Aguilar está muy empeñado, y por supuesto yo, en que se recupere una figura de
de San Telmo Sí. y se ponga en la urna, ¿no? Ajá. Estamos hablando del presidente de la Asociación de Amigos de San Telmo. Cuando hablamos de Javier Aguilar, nos referimos a él, sin lugar a duda. Ahora ya estamos, me parece, en la zona de la Tana, ¿no? Me da la impresión. Yo creo que sí. Eso es, Hemos yo llegado. creo que estamos ya en Ese la tramo Tana. ya lo recorrimos en coche, esa parte, Sí. Sí, digamos, un más cerca trocito de la hasta ciudad. la Tana, Eso. y después ya de allí subimos también. Seguimos a pie hasta la finca de Rute, pasamos Eso la es. zona del arroyo pastelero, eso es la propia Tana, y ahí no hay casi agua. Sí, Ha debido ser prácticamente. utilizada en riego, Sí. va poco caudal. Es que las fincas riegan por hora. Cuando una finca está recuperando agua, las otras están Ajá. paradas. Y por eso en esa zona no había agua en este momento. Ujú. Por ahí Y tiene- pasamos ya tiene- un camino. Sí, tiene como una puerta ahí de protección de la finca, digamos. Bueno, de hay los que decir frutos. que para llegar ahí también hemos pasado por un, Sí, por por un un cierto... paso estrechito. Así es, así es. Y no tan liso como el de Humaino. El Humaino No, estaba no. muy bien conservado, muy horizontal. Sí, De nuevo va como canal, como cauce. sí. Y ya nos vamos acercando, me parece, a la finca de Rute De Rute y a la para... zona de los molinos. Esto ¿no? es. Esto es que ha sido una obra importantísima. Para la época tuvo que ser una obra... Sí, porque es bueno que los que Sí. nos ven y escuchan Sí. sepan que el desnivel que se iba produciendo, claro, desde el punto de partida hasta el nivel de la ciudad, se aprovechaba de vez en cuando esos desniveles para, con el salto de agua, con la fuerza hidráulica, moler la harina, el cereal, trigo, para producir la harina que la ciudad Se necesitaba. hicieron 8 molinos, Sí. 5 harineros, había uno de piedra y los demás eran de serrín, de madera. Ujú. Estamos recorriendo parte de nuestra historia, ¿eh? Justo. Está escondida ahí, pero ahí está. Llovía ya, ¿eh? Un poquito. Ahí llovía un poquito. Un poquito. Es que hasta el color que tiene es bonito, ¿eh? Es bonito, sí. El color que tiene es una preciosidad. Ya esa zona era más peligrosa de pasar Sí. por encima de los Sí, pilares, sí, pero fuimos valientes y pasamos. sí, sí. No hubiéramos reculado un Pero paso. había menos altura que en Había Humaino. menos altura. eso No, era. lo que ocurre también es una cosa, que los tres que iban delante, los primeros, nos obligaban a seguir. Decíamos, como han pasado ellos, nosotros tendremos que seguir, ¿no? Portaste Eso sí es verdad. Y tuviste un nivel No, estupendo. no, hemos estado todos a nivel, ¿no? Sí. Lo pasé un poquito obligado. Es que es un Sí, es otro de sitio los, precioso, de los ¿verdad? acueductos. Uno de estos más debe ser el del pequeñitos. arroyo pastelero, uno de estos de sí. aquí, antes de llegar al del arroyo hondo que estaba después de los molinos de San Telmo que... Arroyo Hondo es el más alto. Creo que tiene 19 metros de altura, ¿no? Es que está casi todo, fíjate, cubierto con la Sí, maleza, que maleza. prácticamente hay que estar encima para verlo, ¿eh? Pero esto todavía tiene su utilidad, porque ya Claro. lo hemos estado comentando, que, Claro. que todavía hay zonas que se están regando con esto. El acueducto tenía, ¿no?, en propiedad la fundación 4 metros a un lado y 4 metros a otro. Dice En unos tenía. sitios- digo, ¿Tiene? tenía y tiene. Tenía, ya. No, de origen, Sí, lo sí, sigue sí, sí. teniendo, o sea que Está su, claro. su escritura, por Una decirlo zona ahí, de ahí servicio está. de 4 Una metros a cada servidumbre lado. de... Otra cosa es que tanto en las zonas agrícolas como en la zona urbana, pues esté respetado o no esté respetado, pero Sí. naturalmente es así. Sí. Sí, porque la verdad no va tan encajonado como lo vemos ahí, porque Claro, ahí sí. prácticamente está absolutamente encajonado, pero no es así. Lo que ocurre es que ahora sí tenemos la impresión que va a haber un poco una revisión un poquito de todas las cosas, ¿verdad? De cómo está la situación. Y... Esto es un estanque Sí. en la finca de Rute, me parece que corresponde. finca de Rute. Posterior. precioso, ¿verdad? Sí, Que posterior toma en agua época, del acueducto. Esa- pero no es de la época del acueducto, es No, posterior. es posterior. Pero es muy bonito, ¿eh? Tiene unas Y es proporciones. una alberca Sí, de regadío. sí. Un eucalipto muy grande, enorme. Ahí pues una toma de agua. Yo no sé, con la opinión del profano Sí. que yo soy, yo lo veo todo muy abandonado, o sea, está poco Sí, cuidado, ¿no? Bueno, claro, porque son 11 kilómetros que para solo la limpieza de todo el canal habría que tener muchas personas ahí trabajando. El tronco del eucalipto detrás, que es precioso.
Ahí estamos en la de Rute todavía. Sí, aún. Ahora de ahí se baja ya al primer molino. Al primer molino, San Telmo. Los molinos son una preciosidad, lo que pasa es que quedan muy pocos ya. Tiene yo creo que queda originales, algunas. Esta es Ahí el estamos. primero, hay otro debajo, el segundo. Ajá. Y ahí nos enseñaron pues todavía la maquinaria que tenían todos estos molinos para moler el trigo. Sí, porque existe y la tienen allí. La verdad que esas zonas son... No, lo que estamos viendo, esa casa era de Rute, ¿eh? Todavía Rute, sí. Exacto, esta vegetación un poco salvaje y desordenada y que impactaba, ¿eh? Pero bonita, Sin embargo, esa finca, si se le quitara toda la maleza y se limpiara, sería preciosa, ¿no? No, tiene una componente de belleza natural bonita. Sí. El molino llegaremos enseguida, yo creo, ¿no? Sí, estamos muy cerca. Yo creo que no hemos llegado todavía al molino. Estamos llegando enseguida al molino. Era la edificación con un enchinado delante que tenía muy de dibujo. Efectivamente. Es que la zona es bellísima. Sí. Lo que ocurre es eso, que es que hay que estar verdaderamente... Al primer molino. Sí. Pero hay que bajar con dificultad, tampoco se baja... pero el alcalde pega un salto y llega a la pero eso ya es desde el principio. Son bromas que gastáis vosotros. Nosotros hemos tenido que ir ayudados. Ahí estamos en ese molino. Sí. Es precioso, ¿eh? Es que estas cosas... El paso del agua, por debajo, encima de esos arcos está la construcción. Sí. Arcos de bóveda muy bien hechos. Estas cosas merecen ser rehabilitadas. La verdad es que es cierto que, como decía don Francisco, que esto pide mucho dinero, personal, o sea, que no es una cosa fácil. El deseo es que esté lo más perfecto posible, pero que todo eso tiene su complicación cuando llega uno con la exigencia del dinero. Claro, Eso es... Estaba lloviendo, ¿eh? Sí, un poquito. Estaba lloviendo. Hemos visto alguna... Pero la verdad que se ve que necesita, ¿eh? Aunque hay cosas que están bien cuidadas todavía, pero se ve que precisan... este edificio se conserva bastante bien. Sí. Aún no ha salido el plano general de él. No sé si... Ahora. Ahí está. Esa es la misma zona del molino. Incluso en la puerta todavía una pieza en cerámica. En cerámica, la propiedad del acueducto. Efectivamente, sí. Del colegio. Ajá. Porque llegó un momento en que la fundación pasó al colegio de San Telmo, que es el colegio donde se formaban niños en formación de tipo náutico. Está en la entrada hacia la casa. Y debajo de las flores que hay por ahí, las plantas, ahí es donde está la plaquita. Una glicinia. Y ahí está el molino. El molino. Ahí está el molino. Sí, hay elementos añadidos, porque hay también elementos de transmisión eléctrica, cuando ya la fuerza hidráulica no era suficiente o no había garantía de caudal, ¿no? Pero muchos de los elementos de molienda y de recorrido del grano y de la harina y tal pueden ser antiguos, porque se ve en madera muchos de los elementos, ¿no? Sí, ahí encontramos una romana grandísima. Pero grande. Pero es lo que en aquel tiempo pues se conservaba para pesar la masa o la harina. Pero una romana enorme, yo no había visto nunca una tan grande. Los sacos de harina que salían de allí y los sacos de trigo que entraban, ¿no? Claro, que estamos hablando de otra época ya. Sí. Totalmente. Esta es la romana. Ahí está la romana. Una romana pero grandísima. Era un peso. Sí. La casa es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita. Tiene como una especie de corredor enchinado ahí con sus y luego el patio que hay al fondo. Interior. Pero yo lo veo de todas formas con un cierto abandono, ¿verdad? Porque a pesar de que sí, se ve que hay un cierto cuidado, pero... Que no vive allí gente habitualmente, creo yo, ¿no?
Quizás en esta casa sí, ¿no? Parecía que había una familia en esta, ¿no? Daba la impresión. Sí. Y había un grupo de casas más que se habían luego ido creando en torno quizás al molino, ¿no? Sí. Yo sí tengo la sensación que allí debía de vivir alguien o por lo menos estar... Sí, nos saludaron allí, un matrimonio. Sí, sí. Inclusive con bueno, la explicación que daban de que el mismo guarda de mayor lo decía, ¿no? Que años atrás la fundación a lo mejor lo había transmitido, ¿no? a los propietarios de esa línea, ¿no? Sí, así es, así es. Todo eso tiene que haber documentación, lógicamente, ¿no? O sea, claro. Don Francisco, encontrarse con a la cabeza de una fundación de este tipo, con tantos problemas que tiene, porque problemas tiene, ¿verdad? Eso debe de ser también, en cierto modo, pues, hombre, de una cierta responsabilidad, ¿verdad? Hombre, yo desde que el señor obispo me dijo, encárgate de este asunto, pues yo lo tomé como siempre tomo las cosas, como mías, ¿no? Y lo primero que hice es visitar el acueducto, lo mismo que en esto, anteriormente lo hice yo solo con el guarda, sí. Pues llegando incluso más lejos a donde hemos llegado esta vez, ¿no? Entonces me hice cargo, después toda la bibliografía que he recogido, pues la tengo, ya tengo un dossier bastante enorme. Hemos constituido el patronato, que no se reunía desde hace muchos años, y entonces en un mes y pico que llevamos, pues no creo que se puedan hacer más cosas, ¿no? En un mes y pico, sí. Ha salido 4 o 5 veces el acueducto en la prensa, con lo cual ya la gente se está dando cuenta de que el acueducto está ahí, cosa que nunca se había hablado de este asunto, ¿no? Ahí estamos. Quintana. Acueducto de Quintana. Es la que está apuntalada. Con las muletas. Sí. Este es el más largo, tiene 170 metros de longitud y 13 arcos, una altura parecida al acueducto de Umaina, y es muy bonito también, ¿no? Y este está en la zona urbana, ¿no? Yo creo que esto prácticamente será lo que más conozcan los malagueños. Esta es la zona alta de Ciudad Jardín. La gente cree que esto es el acueducto, que es lo que ve y es lo que tiene más visible, ¿no? No solo esto, es esto lo que hay aguas arriba, que es lo que hemos recorrido, y lo que hay aguas abajo en la zona de Mangas Verdes, pues también el acueducto, etcétera. Después el corte que hace ahí también la vía que va hacia el túnel de Monte Dorado, de las obras de la autovía, pues eso también lo cortó y ya se mete en la ciudad, ¿no? Ahí es donde es más urgente hacer las obras de rehabilitación. Este es donde nosotros hemos adquirido el compromiso de hacer el proyecto y nos apoyaremos en personas como Carmen Martí y bueno, las personas que sean necesarias para definir bien si es factible mantener con una cierta falta de verticalidad, por eso está eso y apoyarlo, porque hay una parte de ese acueducto que está un poco inclinado, ¿no? Por el empuje de tierra, por algún fallo en cimentación. Y bueno, los testigos que hay en las grietas están bien, aunque hay alguno con ligero movimiento. Quiero recordar que está bien, ese testigo está bien, el testigo pero ahí está la grieta, mantenido. Pero parece que la grieta está estable, no ha incrementado. Pero habrá que ver cómo podemos hacer para quitarle efectivamente esos apoyos, ¿no? Que lo afean. Sí, y si hay que ponerlo derecho, ¿cómo ponerlo? El ojo central está un poquito inclinado hacia la derecha. Es que es una imagen, yo creo que también característica de la ciudad, ¿verdad? Sí. Porque la relacionamos enseguida con, en fin, los que hemos pasado por allí muchas veces, para nosotros, por lo menos para mí, es una imagen de Málaga que tengo también efectivamente, muy yo clara, recuerdo de niño haber ido de paseo desde el seminario a la finca de San José, allí a través del acueducto. Recorriendo la traza. Cuando llevaba agua. Ajá. Cuando llevaba agua. Y además la traza estaría más libre, eso que decíamos antes de los 4 metros y 4 metros de cada lado, sería realmente un camino de paso. Este es el reto primero que tenemos, en el patronato, en la fundación, y que la ciudad también tiene y hay que hacer frente a él. Yo creo que un lugar como ese y arreglarlo sería magnífico porque recuperaríamos, por lo menos sin esas muletas, como el alcalde decía, que realmente lo afean mucho y además le da una sensación de vetustez, de vejez. De riesgo también, ¿no? También, medida, ¿no? también, y sería una pena que se cayeran. Yo tengo entendido que el acueducto de San Telmo está en estudio el que sea un bien de interés cultural, ¿no? Está en cuadro.
el expediente. Está incoado el expediente, pero hace ya, según tengo yo por aquí por mis notas, 17 años que está eso desde el año pendiente. 85. Pero eso no importa, o sea, una vez que se incoa el expediente, es como si ya está estuviera protegido. esté protegido. Pues siempre será bueno que se termine. Eso es por... No, efectivamente. yo creo que todo el mundo hoy tiene claro que lo que queda del acueducto, que es muchísimo, es la mayor parte, eso hay que protegerlo, y no solo protegerlo, o sea, hay que rehabilitarlo, ponerlo en Aquí condiciones tenía, don Sí. Francisco, Sí, estos son los planos de tenía los Carmen, planos muy bonitos. de Carmen Sí, Martín. de la de Carmen acueducto, Martí, ¿no? que habíamos antes Bueno, este comentado. es el de Humaina. Sí. Esto yo le pediría al cámara si lo puede tomar. ¿eh? Sí. Ese es el que recorríamos Sí. hace unos minutos. Eso es, el que hemos visto hace unos minutos. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Y este otro es el de Quintana, que hemos visto. Y ahora que tenemos hemos este visto, otro más ¿eh? largo. Más largo. Es más largo, tiene 170 metros, ¿Lo tienes? 13 arcos con 2 de ellos cegados. Es que son 13 arcos, que es, Sí. que es precioso, ¿verdad? Es el alzado y la planta aquí abajo. Es Son precioso. detalles constructivos. Sí, es precioso. Esto rehabilitado, puesto bien, inclusive iluminado, quedará muy bonito. Quedará muy Eso bonito. tiene que ser, eso puede ser otra ruta más dentro de las... Sí, esto yo creo que, por ejemplo, yendo hacia la Concepción, se pueden visitar estas piezas de la ingeniería hidráulica del siglo XVIII de Málaga. No olvidemos que la Concepción y San José fueron fincas que utilizaban agua también del acueducto. Siguen utilizando. Sí. Bueno, la Concepción tiene posibilidad de utilizarlo, aunque no lo hace. Pero tenía, digamos, cuando se establecen esos jardines y esas fincas, utilizan, porque tendría seguramente las tierras anteriores, las fincas anteriores, derechos sobre ese canal, ¿no? Sobre las aguas del canal. Lógicamente, todo lo que esté por debajo del canal podía ser regable, ¿no? Entonces hay una cierta posible explicación o visita conjunta, tanto la Concepción como San José, que se visita menos porque no está en el circuito, es una finca privada, como sabido, de los hermanos San Juan de Dios, pero tiene unos jardines preciosos, ¿no? Esta era la finca de Manuel Agustín Heredia, del padre o los padres de Amalia Heredia, que fue con Jorge Lorin, su marido, quienes construyen y montan los jardines de la Concepción. Por lo tanto, San José es un poco más antigua, ¿no? Y entonces, quizás, una vez que estas piezas estén bien, tanto Arroyo Quintana como Arroyo Humaina podían ser visitas complementarias de la Concepción, para quien quisiera profundizar en estos aspectos. Pues, don Francisco, ¿qué podríamos añadir a lo que el alcalde ha dicho? Bueno, simplemente que estamos entusiasmados. Él, por supuesto, que lo ha tomado con un cariño extremo. Yo porque tengo una responsabilidad ahora mismo y creo que me he encontrado en un momento precioso, porque todos los miembros de la Fundación están con una ilusión. Me llamaba ayer el presidente de la Confederación diciendo que él estaba feliz por pertenecer al patronato. El mismo comandante de Marina me dijo que él está ilusionado con visitar el acueducto, y yo creo que estamos en un momento precioso, mejor que nunca después de aquellos momentos en que se creó todo esto. Yo creo que lo más importante ha sido que, bueno, pues no solamente que hemos estado viéndolo y que el ayuntamiento, en la persona del alcalde, nos ha acompañado. Yo creo que eso también es muy importante, porque aparte que él tenía mucho interés en verlo, creo que ahora, después de haberlo visto y las necesidades a pie de obra, esto le queda pues poco tiempo para que veamos cambios seguramente, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Yo conocía la parte urbana, pero la parte antes de la ciudad, la parte agrícola o del campo, menos, ¿no? No había visitado en detalle el del Arroyo Maina, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ahora procede es abordar el proyecto de rehabilitación del acueducto de Arroyo Quintana, saber entonces las cifras exactas. Se evalúa que puede ser 1 millón de euros, que son 160 y tantos millones de pesetas aproximadamente. Una vez que tengamos el dato exacto, pues plantear su financiación. El Ayuntamiento está dispuesto en el año 2003 en poner ya alguna anualidad, y trataremos con el apoyo de la Confederación, otras instituciones, de sacarlo adelante. No olvidemos que aparte del Arroyo Quintana también hay otras piezas interesantes, Arroyo Hondo, Humaina, que es menos costoso. Humaina pues costará menos el rehabilitarlo, porque está en muy buen estado, ¿no? Arroyo Hondo está muy pero bien también. yo creo que es cuestión de trazarnos poco a poco, pero sin dejar de perder el objetivo final del arreglo general, pues conseguir que todas las piezas importantes del acueducto estén rehabilitadas. Y luego ir constituyendo motivos de disfrute en el entorno, o sea, jardines en torno a los acueductos, y finalmente conseguir que funcione. Ese sería el ideal, que funcione en su totalidad, ¿no? Que tenga el agua lo más cerca posible de la ciudad. Pues yo creo que eso
lo veremos muy pronto, estoy segura, y yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Yo sí me gustaría, los que se interesen por estos temas, recomendarles un libro de la doctora Victoria Campos Rojas, que yo lo he tenido la ocasión el otro día de verlo, y que trata de la vida y obra de un prelado español, José Molina Lario, obispo de Málaga, y que habla de todas estas cosas. También tiene un plano aquí precioso. Yo creo que a los que les interesa Málaga y las cosas de Málaga, pues estos libros es para tenerlos en nuestra biblioteca. Pues les agradecemos a nuestros invitados que hayan estado esta noche con nosotros, y a todos ustedes esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros y lo muchísimo que disfrutamos caminando por el acueducto, y ya les damos como siempre cita el jueves que viene. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.